Bueno, vamos a dar inicio de esta sesión de Comisión de Economía, para lo que les pido igualmente a los presentes ponernos de pie para comenzar entonces. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Quisiera saludar en primer término a quienes asisten, tanto como invitados, pero también a quienes son miembros permanentes de la Comisión de Economía. Por cierto, al senador Juan Luis Castro, que está a la espera de que llegue el senador Saavedra, que viene en camino, a propósito de su integración en la comisión. También al senador Bianchi, que entiendo que está conectado vía Zoom. Y, por cierto, también a los invitados que se encuentran ya acá. Desde la Fiscalía Nacional Económica, el fiscal nacional, don Jorge Grunberg, la subfiscal nacional, señora Mónica Salamanca, y también la abogada de División de Estudios de Mercado, la señora Macarena Allende. Saludar a nuestra secretaría y, por cierto, informarles que esta sesión está fijada desde las 10, hemos comenzado un poquito más tarde, hasta las 11 horas, y el propósito es escuchar justamente la exposición del fiscal nacional económico a propósito del informe emanado justamente de la Fiscalía Nacional para hacer más competitivo el mercado del gas licuado de petróleo, GLP. Y conocer en segundo punto los efectos de la gripe aviar en la industria productora de huevos, así como la situación en Chile, para lo que se está presente también en esta sesión el presidente de esta Asociación Gremial de Productores de Huevos, Chile Huevos, don Ignacio Correa, y el gerente general, don Patricio Curte, y al abogado, señora Ignacia Amenábar. Están en la sala contigua, entiendo, así que, bueno, desde luego agradecerles que estén presentes y les voy a dar la palabra a nuestro secretario, don Pedro Faiz, para que nos diga si hay cuenta respecto a esta sesión. Tiene la palabra, señor secretario. Gracias, presidenta. Sí, lógico. Corresponde informar a la comisión de lo siguiente. Su Excelencia el Presidente de la República ha retirado y ha hecho presente nuevamente urgencia en el carácter de simple para el despacho del proyecto que mejora lo relativo al pago a 30 días. Y lo mismo, pero con el carácter de suma respecto del proyecto que crea un registro de deuda consolidada. También corresponde informar de excusas hechas llegar por el Ministro de Energía, señor Diego Pardo, y por el señor Ministro de Economía, Fomento y Turismo, señor Nicolás Grau, de asistir a esta sesión por compromisos agendados previamente y por una agenda de carácter impostergable. Eso es, señora presidenta. Muy bien. Ahí sí. Bueno, le damos de inmediato también la bienvenida al senador Sandón, que es mi integrante permanente de esta comisión, que estábamos justamente, y por eso nos retardamos en reunión de jefe de comité, ambos representamos a comités dentro del Senado. Creo que es importante señalar el porqué de esta convocatoria. Nosotros entendemos que hay una suerte, ¿cierto?, de, por así decirlo, incógnita respecto a cuáles son los alcances que tuvo la medida respecto al plan piloto de hacerse por parte de ENAP, ¿cierto?, valga la redundancia, de la oferta respecto al gas en balones, que en definitiva iba a ser dispuesto a un precio justo, que era como se señalaba. Entendemos que hay un informe desde la Fiscalía Nacional Económica que hace referencia a este punto y que ha generado también una suerte de hecho mediático que tiene que ver con el destino y las apreciaciones que como Fiscalía ustedes han recomendado o han propuesto a propósito de las decisiones que finalmente decantan en el Ejecutivo. Por eso era muy necesario, y lo hicimos saber también la semana pasada, tanto la presencia del Fiscal Nacional Económico, quien en su haber está justamente haber emitido este informe, del cual se hace mucha alusión a propósito de esta situación, pero a su vez también los representantes del Ejecutivo, tanto el Ministro de Economía como el Ministro de Energía. Lamentamos profundamente que no hayamos tenido hoy día la presencia de ninguno de ellos, pese a que el Ministro de Economía estuvo en nuestra comisión el miércoles pasado, pero de igual manera creo que todo lo que aquí podamos de cierta manera solicitar como información por escrito, lo pudiéramos hacer llegar. Creo que hay una mención que a propósito también del hecho y de la energía, que también cala profundo en lo económico, ha sido
expuesto por el presidente el pasado jueves a propósito de las tarifas de invierno. Entonces creo que hoy día, tanto en temas, ¿cierto?, que tienen que ver con el gas o el mercado del gas, como es el punto de esta discusión, como también lo que tiene que ver con la situación económica que esto arroja a propósito de la situación económica nacional, sobre todo en las familias y en los hogares más vulnerables, que nosotros nos hace no solo asumir la responsabilidad de conocer cuáles son las propuestas, cuáles son los caminos que finalmente se van a tomar en relación a este punto, sino que también tener noción de cuál es la referencia que ha habido a propósito de lo que se ha enunciado. Y en ese contexto es que estamos hoy día y vamos a discutir más bien a conocer, como ya decía, las recomendaciones que ha hecho la Fiscalía, y para ello es que quiero de inmediato entregarle el uso de la palabra, ¿cierto?, a quien representa la Fiscalía Nacional Económica, don Jorge Grunberg, que es, bueno, a propósito de la primera vez que usted está en nuestra Comisión de Economía, así que le damos la bienvenida, le deseamos éxito en esta gestión, pero por cierto, hoy día lo que nos convoca es justamente saber las apreciaciones de la fuente primaria, que en el caso de la Fiscalía Nacional Económica. Así que bienvenido y tiene usted la palabra, señor Fiscal Nacional. Muchas gracias, Presidenta. Un gusto estar en esta comisión. Saludar también por su intermedio a los senadores Osandón, Bianchi y Castro. Tenemos una presentación, una breve presentación preparada, si la podemos proyectar. ¿Sí? Bueno. Está disponible en comisiones sin papel. Y lo va a proyectar también Robert. Sin... Si podemos solicitar que nos permitan compartir pantalla. Está habilitado el sistema para que compartan todos los integrantes. Gracias. Sacar esto. Súper. Perfecto. Entonces, bueno, agradecemos nuevamente la invitación para exponer acerca de nuestro estudio de mercado del gas, que duda cabe un bien de consumo esencial para los hogares de chilenos y chilenas. Quisiera en primer término, antes de entrar al detalle del diagnóstico y conclusiones del estado del gas, referirme a esta herramienta de los estudios de mercado con que cuenta la Fiscalía Nacional Económica para conocimiento de los senadores y senadoras de la Comisión. Es una herramienta muy relevante, que fue conferida a la Fiscalía el año 2016 con motivo de la última reforma a la Ley de Defensa de la Libre Competencia. Y aquí lo que hace la Fiscalía Nacional Económica no es investigar con motivo de denuncias o de oficios ciertos aspectos conductuales que tienen que ver en determinados mercados, sino que se realiza un análisis de los mercados de una perspectiva global, en profundidad, por cierto, analizando la estructura, los incentivos que esas estructuras en los mercados generan, y lo más importante, gracias a esta atribución que nos fue conferida, con información veraz, fidedigna, proveniente tanto de agentes económicos privados como de actores públicos. Y eso nos permite, en definitiva, estar en una posición privilegiada para efectuar estos diagnósticos y ciertas recomendaciones de cambios regulatorios en base a evidencia empírica, en base a información con que nadie más cuenta. Siempre nos dicen los académicos que ya se quisieran contar, digamos, con esta posibilidad, digamos, en sus investigaciones, de contar con esta información con que cuenta la Fiscalía. Y en el fondo, lo que propician estos estudios de mercado es políticas públicas basadas en evidencia, lo que a veces tanto se echa de menos cuando uno se desempeña. A mí me tocó trabajar en el Poder Ejecutivo, digamos, en su época, contar con información. Bueno, aquí la Fiscalía pone a disposición de los colegisladores de este Congreso y del Poder Ejecutivo diagnósticos y recomendaciones basadas en información concreta. ¿Y qué es lo que buscan, en definitiva, de modo general, los estudios de mercado, más allá de la industria específica en la que incidan? Remediar fallas de mercado que se producen por, sea regulaciones defectuosas o problemas estructurales. Y vamos a ver cómo esto ocurre en este estudio de mercado del gas. La siguiente, por favor. Aquí tenemos algunos hitos acerca de este estudio de mercado del gas que realizó la Fiscalía Nacional Económica. Fue realizado entre noviembre del año 2020 y diciembre del 2021.
Ese es más o menos, digamos, el marco temporal que tarda realizar un estudio de mercado como este a la Fiscalía Nacional Económica del orden de un año. Este estudio abordó todos los eslabones del mercado del gas, tanto respecto del gas licuado del petróleo, que es lo que nos convoca hoy día, y también respecto del gas natural. Sin lugar a dudas, el más profundo análisis de competencia que se ha realizado a propósito de este sector en Chile. Se contó con información proveniente de la industria respecto de los últimos 10 años. La Fiscalía, para desarrollar este estudio de mercado, además de contar con su equipo, hay una división al interior de la Fiscalía Nacional Económica, que es la división de estudio de mercado. Aquí me acompaña el economista jefe de esa división, Felipe Castro, pero además del staff de la Fiscalía, de esta división, se contó con asesoría económica experta externa de los economistas expertos en materia de regulación energética y también de competencia, que son los señores Juan Pablo Montero y Eduardo Saavedra. Y el estudio, como vamos a ver, bueno, una vez efectuado el diagnóstico, hizo recomendaciones de modificaciones normativas a Su Excelencia el Presidente de la República a través del Ministerio competente, que es el Ministerio de Energía en este caso. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son, para resumir, porque vamos a entrar con mayor detalle más adelante, las conclusiones generales que alcanzó el estudio de mercado del gas de la Fiscalía Nacional Económica respecto del gas licuado de petróleo? Lo cierto es que se concluyó que el mercado no funciona adecuadamente desde una perspectiva de libre competencia. Y aquí hay dos aspectos que permiten alcanzar estas conclusiones. Primero, la falta de intensidad competitiva en el segmento mayorista, que es donde se desempeñan, en definitiva, las compañías Abastible, Gasco y Lipigas. Y luego también, respecto del segmento minorista, hay conductas comerciales en las cuales participan en su diseño los distribuidores mayoristas, que inhiben también la competencia en el segmento minorista, y todo ello, naturalmente, vamos a ver, produce efectos en los precios que son pagados por los consumidores finales. La siguiente, por favor. En primer lugar, vamos a referirnos en concreto al diagnóstico acerca de la falta de intensidad competitiva en el segmento, digamos, mayorista y minorista del gas y su impacto en los consumidores finales. ¿Qué se constata en el estudio respecto de la falta de intensidad competitiva en realidad la competencia entre los distribuidores mayoristas? Lo cierto es que a partir de esta información recibida en los últimos 10 años, lo que se puede constatar es que Gasco, Abastible y Lipigas, que son los distribuidores mayoristas, están en una situación de equilibrio y en concreto de intensidad competitiva baja, y esa intensidad competitiva que es baja podría producir, a juicio de la Fiscalía Nacional Económica, un riesgo de coordinación entre competidores. ¿Y cómo se materializa esto? El hecho de que la intensidad competitiva sea baja. Los distribuidores mayoristas tienen menor presión para bajar los precios a público, los precios finales a público, que lo que tendrían si el mercado fuese competitivo. Y existen, vamos a ver, factores estructurales que afectan, en definitiva, el nivel de competencia. ¿Y cómo la Fiscalía llegó a estas conclusiones? Dentro de los ejercicios econométricos que se hicieron en el estudio, hubo uno muy relevante que permitió concluir que la variación de costos que experimentaron las distribuidores mayoristas, Abastible, Gasco y Lipigas, durante el periodo 2012 a 2022, fue asimétrica y perjudicó a los consumidores. Aquí la Fiscalía visualizó que tuvo lugar el fenómeno que se conoce en economía como de cohetes y plumas en relación con los precios, rockets and feathers. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Cuando los precios suben, digamos, rápidamente, como un cohete, justificado, digamos, por ciertas circunstancias que ocurren en los mercados, por ejemplo, una variación al alza del precio de los insumos de producción, pero cuando, por ejemplo, esos mismos precios de esos insumos bajan, la baja en los precios, en definitiva, al consumidor final, no es en el mismo ritmo, con la misma fuerza, con la misma intensidad que cuando subieran, y por eso se dice que bajan como pluma, digamos, suavemente. Y eso fue precisamente lo que ocurrió respecto a estas tres empresas que vamos a ver cómo ellas, no obstante la baja que hubo en los costos de producción del gas licuado de petróleo, ellos no traspasaron sus precios a público, digamos, con la misma intensidad, y de hecho vamos a ver, bueno, que en definitiva, más allá de eso, incluso aumentaron sus márgenes. La siguiente, por favor, para que podamos ver
más gráficamente, digamos, esta situación. Sí, perfecto. Entonces, aquí aparece el problema, digamos, detectado por la Fiscalía en relación con este fenómeno de los cohetes y plumas a propósito de los distribuidores mayoristas. Lo cierto es que a fines del año 2014, el precio al cual adquirían, el precio promedio al cual adquirían el gas licuado de petróleo, las compañías, era de 628 pesos, tenían un margen mayorista de 322 pesos, y el precio de venta por kilo del gas licuado de petróleo era de 950 pesos. ¿Qué fue lo que ocurrió? El precio del petróleo bajó a fines del año 2014 y evidentemente ese shock era esperable, que produjera un ajuste a la baja en los precios de estos distribuidores mayoristas, y eso, bueno, en definitiva, el precio mayorista bajó, y bajó en forma importante, casi un 50%, de 628 a 354 pesos. El precio de venta al consumidor final también bajó, pero en una intensidad menor, en el orden de un 21%. ¿Y qué ocurrió con el margen? En términos absolutos, ese margen subió. Y entonces, el margen que en su momento era de un 34% respecto del precio de venta al consumidor final, se convirtió, digamos, en un margen de un 53%. Entonces, estos números, digamos, nos dan cuenta de que aquí efectivamente hay un problema competitivo. En una industria competitiva, lo cierto es que si el precio, digamos, del insumo principal relativo al GLP baja, se esperaría, digamos, que efectivamente eso tenga un efecto y un efecto mayor, y no se observe en concreto que los márgenes de los tres actores que forman parte de esta industria en definitiva suban. La idea es que, bueno, esos ahorros se traspasen en definitiva al consumidor final. Y la Fiscalía, la siguiente, por favor. La Fiscalía, a propósito de este ejercicio, concluye que los consumidores estarían pagando en total, de manera agregada, un monto del orden de 181 millones de dólares en exceso por la falta de intensidad competitiva a propósito del gas licuado que se consume en Chile. En términos porcentuales, esto equivaldría al 15% del precio del gas contenido en cada cilindro de gas licuado que se consume en nuestro país. Es decir, estamos ante un problema de magnitud relevante en cuanto a su diagnóstico de falta de intensidad competitiva. Y además de constatar, bueno, hay una baja intensidad competitiva, la Fiscalía en su estudio desarrolla los factores que explican esa falta de intensidad competitiva. La siguiente, por favor. Y aquí aparecen factores estructurales. A diferencia de las investigaciones de conductas anticompetitivas, un estudio de mercado permite profundizar, digamos, con más calma, digamos, y tener otra mirada respecto de qué factores estructurales podrían estar afectando la intensidad competitiva de un mercado. Lo cierto es que un mercado muy concentrado, solamente 3 distribuidores mayoristas de gas licuado, dentro de todo el periodo analizado de estos 10 años que comentábamos, no ha habido ningún tipo de entrada relevante de nuevos distribuidores de mayoristas de gas a la industria. Se observan entradas que uno podría calificar de poco relevantes, casi anecdóticas, por ejemplo, en la séptima región. Vamos a ver a propósito del reciente caso de la trazabilidad de los cilindros, que allí había un actor, digamos, pero tiene una envergadura muy pequeña, menor al 1%. Y entonces la verdad es que eso en ningún caso, digamos, afecta esta conclusión de que no ha habido entrada relevante en este sector. Esos 3 distribuidores mayoristas están presentes en casi todas las comunas del país, ofrecen casi los mismos productos en virtualmente todas las comunas, tienen participaciones de mercado muy similares en casi todas las comunas del país, y eso revela también una falta de intensidad competitiva, más allá del problema de los márgenes y el traspaso de la baja de los costos que comentábamos. Y aquí hay otro tema también, es que la demanda es muy estable, es predecible, con una estacionalidad, por cierto, muy marcada,
Es un producto, decíamos al inicio de la exposición, y todos lo sabemos, digamos, muy relevante, pero a tal punto es relevante que si uno mira, nos gusta mucho compararnos con los países OCDE, y Chile es muy singular en ese sentido, porque el 80% del consumo del gas de los hogares de chilenas y chilenos dice relación con el gas licuado a petróleo. En otras jurisdicciones de la OCDE, en las jurisdicciones europeas, el consumo de gas licuado de petróleo es bastante anecdótico. Se utiliza, por ejemplo, para el camping, para los asados, pero no para calefaccionar los hogares en el invierno. Aquí en Chile ocurre una situación totalmente opuesta que revela la importancia de este mercado y la importancia de haberlo estudiado por parte de la Fiscalía Nacional Económica. La siguiente, por favor. Y siguiendo con los factores estructurales, bueno, el panorama en la distribución mayorista es bastante claro en cuanto a su falta de intensidad competitiva, en cuanto a su concentración, en cuanto al carácter estático, digamos, de las participaciones de mercado, que probablemente son el factor, digamos, que con mayor claridad puede mostrar, digamos, cambios debidos a acciones competitivas de las empresas que conforman ese mercado. Y entonces está la relación yendo hacia los consumidores, bajando en la cadena de producción y comercialización, porque Abastible, Gasco y Lipigas son distribuidores mayoristas, y entonces están los distribuidores minoristas, los camiones, digamos, que distribuyen los cilindros de gas a los consumidores. Y entonces, ¿qué se observa respecto de este segmento de la cadena? En principio es un sector atomizado, ya no hay 3, sino que hay del orden de 5.600 distribuidores minoristas de gas, pero lo cierto es que estos distribuidores minoristas están sujetos a acuerdos o a incentivos que están destinados a mantener una distribución exclusiva. Tanto Abastible, Gasco como Lipigas han efectuado este diseño, celebrando contratos con cláusulas de exclusividad con sus distribuidores, también otorgándoles incentivos de carácter monetario como no monetario, vinculados a facilidades de crédito, vinculados a premios, digamos, por resultados, que lo que buscan al final del día es asegurar esta exclusividad. Es extremadamente extraño encontrar, por un lado, que minoristas distribuyan varios cilindros en sus camiones. El 97,7% de los distribuidores responde a una sola marca. Bueno, es lo que uno ve también en la calle. Los camiones están asociados a una sola marca, esto en el plazo de los 10 años, digamos, que estudió la Fiscalía Nacional Económica este mercado. Y también la exclusividad produce efectos en el sentido que y los incentivos también asociados a ella, por cuanto los minoristas no se cambian de marca. Dentro de esos mismos 10 años, 98,3% de los distribuidores minoristas, de estos 5.600, permaneció asociado, digamos, a una misma marca. Si los distribuidores fueran importantes, lo que uno ve en otras industrias, bueno, hay competencia por los distribuidores. Aquí eso no ocurre y cada distribuidor mayorista tiene su propia red. Y entonces, en definitiva, lo que vemos es que, bueno, esa falta de intensidad competitiva que se constató en el segmento de distribución mayorista baja hacia el segmento de distribución minorista y llega, en definitiva, con sus efectos que comentábamos al consumidor final. La siguiente. Y entonces, en base a este diagnóstico muy claro de falta de intensidad competitiva, la Fiscalía efectuó recomendaciones. La Fiscalía también, gracias a la ley del año 2016, cuenta con la posibilidad de efectuar recomendaciones de cambios normativos directamente al Presidente de la República, en este caso, digamos, a través del Ministro de Energía. Antes no lo podía hacer, debía pasar a través del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Y entonces, ¿en qué consistieron nuestras recomendaciones? Recomendaciones de cambios regulatorios, legislativos en concreto. Primero, en que se legisle una prohibición de que los mayoristas, que en este caso hoy día en el mercado son Abastible, Gasco y Lipigas, puedan vender gas licuado a los clientes finales, sea directamente ellos o a través de distribuidores integrados, que es lo que ocurre hoy día a través de estas redes conformadas por contratos de exclusividad o incentivos que conllevan
a la exclusividad. ¿Y cómo debería llevarse a cabo en grandes principios esta prohibición, materializarse? Primero, obviamente, es necesario distinguir en la ley en forma clara, conceptualmente, de qué se trata la distribución minorista y la distribución mayorista, dónde están esos límites. Por cierto que ahí el rol de, digamos, la agencia reguladora respectiva va a ser importante, digamos, en esa fiscalización. Una prohibición de que los mayoristas puedan participar como minoristas en el mercado. Y por último, el tema de los incentivos, porque también lo que ha visto la Fiscalía Nacional Económica, más allá de este estudio de mercado, en múltiples casos asociados a restricciones verticales, es que cuando se prohíben solo las cláusulas de exclusividad en los contratos, la literalidad de esas cláusulas, lo que ocurre es que los agentes económicos buscan perpetuar, mantener esas exclusividades a través de incentivos, incentivos que pueden ser pecuniarios o a veces incluso pecuniarios a través de premios, de descuentos por fidelización o a veces a través de otros instrumentos como por ejemplo la entrega de activos que pueden ser importantes con facilidad o incluso con regalos, que evidentemente en una industria pequeña en que la exclusividad es utilizada como herramienta para competir no es importante, pero este naturalmente no es el caso. Aquí lo que ocurre es que las redes de distribución minoristas montadas por los distribuidores mayoristas a juicio de la Fiscalía Nacional Económica conforman una barrera a la entrada al mercado. Y durante 10 años no ha entrado un solo actor. Y esta probablemente es la gran razón que la Fiscalía, digamos, considera como una barrera a la entrada para otro actor, que en el caso que obviamente la red de distribución minorista esté abierta, va a tener una posibilidad cierta de poder ingresar al mercado y poder incluso, digamos, expandirse y poder desafiar a las empresas incumbentes de la distribución mayorista. ¿Qué es lo que pasaría en el ámbito minorista si es que efectivamente se produce esta desintegración entre distribuidores mayoristas y minoristas? Lo cierto es que los minoristas van a tender a distribuir los cilindros más baratos, va a haber una competencia por precio, en definitivamente. Van a buscar captar más clientes y van a tratar de, evidentemente, de ofrecerle los cilindros a la ciudadanía al precio más bajo posible. Van a operar los beneficios de la competencia que hoy día, digamos, no operan producto de este equilibrio de baja intensidad competitiva que se ha constatado. El tema de la probable entrada de un distribuidor mayorista, recientemente lo mencionábamos, efectivamente contar con una red de distribución hoy día es una herramienta estratégica que ha sido desarrollada y explotada por las empresas incumbentes y por lo tanto al abrirse la red de distribución minorista se facilitaría a juicio de la Fiscalía ciertamente la entrada de un nuevo distribuidor mayorista. Y todo ello obviamente beneficiaría, por cierto, a los consumidores finales que hoy día están, digamos, experimentando un precio supracompetitivo, como mencionábamos anteriormente. Sí, me queda solamente la última, ahí está, super. Sí. Nos queda solamente la recomendación que hizo la Fiscalía Nacional Económica en materia de trazabilidad de cilindros, que es una recomendación muy importante, pero debemos precisar que no formó parte del estudio sobre el mercado del gas porque había una investigación abierta por parte de la Fiscalía Nacional Económica con motivo de denuncias que se habían efectuado en cuanto a que podría haber, digamos, conductas eventuales de acaparamiento de cilindros en perjuicio de esta empresa, digamos, de menor escala que actúa en la región del Maule. Y entonces, aquí se efectuó una investigación por la Fiscalía Nacional Económica, en concreto por la División Antimonopolio, no por la División de Estudio de Mercado, era fruto de una denuncia, y entonces, habiendo un sistema de libre intercambiabilidad de cilindros contemplado, digamos, en la regulación vigente, la Fiscalía concluyó que esa regulación vigente no permite contar con información fiable sobre el paradero de los cilindros, sobre la localización de ellos y sobre la cantidad disponible de ellos. Aquí
Si yo tengo, digamos, en mi casa utilizo un balón de abastible, y entonces, bueno, veo que el balón de Gasco, por ejemplo, me va a salir más barato, la empresa me trae el balón de Gasco, se lleva el balón de abastible, pero las empresas no cuentan en el mercado con un sistema de trazabilidad para saber dónde están esos cilindros, qué cantidad hay disponible, y es un activo muy importante al amparo del cual las empresas actúan, digamos, en el mercado. Y entonces, ¿qué es lo que le recomienda la Fiscalía Nacional Económica al presidente de la República a través del ministro de Energía, al amparo de esta investigación específica? Implementar un sistema de trazabilidad que permita evitar conductas estratégicas y anticompetitivas, por cierto, de acaparamiento por parte de las empresas incumbentes, y ello obviamente va a promover un funcionamiento competitivo del mercado, fomentando este sistema de libre intercambiabilidad de cilindros que hoy día, digamos, se encuentra vigente, pero que tiene esta acotada falla. Y entonces, a las recomendaciones que nosotros hicimos en el estudio de mercado del gas para poder desintegrar la distribución mayorista con la minorista, se agrega esta también. Y en ese sentido, bueno, a propósito de la discusión pública que ha habido, nosotros vemos con muy buenos ojos ciertas declaraciones que han habido en cuanto al interés tanto del Poder Ejecutivo como también de este Congreso y del Senado a tomar en cuenta nuestras recomendaciones. Para nosotros es muy importante que nuestro trabajo obviamente sea tomado en cuenta, y obviamente siempre vamos a estar muy llanos y muy dispuestos y muy interesados a colaborar en los trámites de los distintos proyectos en que inciden nuestros estudios de mercado. Señora Presidenta, muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias, Fiscal Nacional, don Jorge Grunberg. Cometí una omisión de la cual, por supuesto, voy a rectificar y que tiene que ver con la presencia de don Felipe Castro, que usted lo señaló, que está aquí a su costado, que es el jefe de división de estudios de mercado. Sí. Bueno, tenemos a la vista, por supuesto, este informe que entiendo no habíamos conocido en la Comisión de Economía. Esto se había presentado en la Comisión de Energía a finales de, no sé si, corríjanme ustedes, a finales del 21, sí, del 2021. Sin perjuicio de aquello, aquí habíamos dos integrantes de la Comisión de Minería y Energía que nos los tocó conocer y que hicimos de cierta manera eco de las observaciones que se hacían respecto al GNL. No recuerdo precisamente si era respecto a este tema también. Corríjanme si es así. El informe que ustedes emitieron contemplaba estas observaciones también al gas natural, o sea, al gas licuado de petróleo. Ambos, sí. Ahora, hago este recuerdo porque a propósito de aquello tuvimos ocasión de asistir a una reunión con la subsecretaria de Economía, si mal no recuerdo, y también el fiscal nacional de la época, el señor Riesco, en donde observando y teniendo a la vista estas recomendaciones, o más bien este diagnóstico, que dicho sea de paso, estamos en el 2023 y es el mismo diagnóstico, digamos. Hoy día la gente sigue adquiriendo el gas a precio injusto, por así decirlo. Teniendo los antecedentes que ustedes señalan, es evidente que hay una utilidad muy manifiesta respecto a las empresas que hoy día tienen conductas monopólicas y que efectivamente hoy día impactan profundamente en el bolsillo de los chilenos, más allá de las decisiones que se tienen que tomar. Pero aquí creo que el diagnóstico lo compartimos y el mismo diagnóstico que tenemos hace años. Llama la atención, y aquí ustedes lo ratifican, que esto se viene generando y que al parecer es una historia no solo de 1, 2 o 3 años, llevamos 10 años en esta situación. Conductas en donde el mercado está acaparado por 3 empresas, donde además hay empresas integradas que además generan, ¿por qué no decirlo? Porque yo entiendo que las empresas minoristas también entregan el gas, cobran no quiero decir un sobreprecio, pero un adicional por la entrega y la distribución en los domicilios. Es decir, ahí hay también un mundo del cual nosotros no nos podemos hacer cargo, pero que tiene que ver también con un valor agregado que depende justamente de la distribución de ese gas respecto a la misma empresa y a los valores que las empresas, me imagino, le hacen cumplir. Entonces llama la atención, y me voy a hacer cargo de lo que dijimos en esa ocasión también. Más allá del diagnóstico, que es el que permanece, ¿qué hizo la Fiscalía Nacional Económica en el periodo anterior y qué está haciendo hoy día a propósito de si que hay alguna acción de denuncia, más bien en términos judiciales, del cual se hace cargo de esto que es evidente?
Entonces, mi pregunta primaria es decir, ¿qué competencias tienen para poder, de cierta manera, generar acciones judiciales a propósito de estas conductas, sanciones o cualquier otra de tipo administrativo que a juicio de seguramente mucha de la gente que está siguiendo esta discusión habría que preguntarse, digamos? Primera cosa. Lo segundo, yo siento que hay una recomendación que es efectiva, que conocemos y en donde el Ejecutivo tomó una decisión, generar, ¿cierto?, y entrar en la oferta del mercado de gas a propósito de la adquisición de balones y la entrega a precio justo. Entendemos que fue un proyecto piloto, ¿cierto?, y que efectivamente no ha generado, digamos, los efectos que se esperaban y que hoy día seguramente estará pensando en otras decisiones y se hace muy dificultoso, y esto lo quiero señalar muy claramente, que no tengamos la presencia del Ejecutivo. O sea, cuando hoy día hay miles de familias que tienen que suplir la necesidad de calefacción, necesidad de un insumo básico como es el gas, a un precio que bordea los 20.000 pesos si se trata de un balón de 15 kilos, de no sé cuánto más, el de 45, y que hoy día tengamos una actitud bien pasiva respecto a la solución que hay que dar. Entonces, me parece, y en esto quiero generar de inmediato una nota que podamos enviar a la moneda a propósito de que no se justifica que el Ejecutivo no esté presente en esta comisión, que es justamente la que vela por las propuestas normativas y legislativas, pero cuando hay además una sensación ciudadana de injusticia que la Fiscalía Nacional Económica ha sondeado y ha calificado durante 10 años y que a junio de 2023 no se repara, teniendo un diagnóstico, entendiendo bien certero respecto a lo que allí ocurre. Entonces, yo quisiera pedirle a los senadores que pudiéramos también solicitar, más allá de una excusa, alguna información respecto a qué se va a hacer y, por supuesto, nuestra nota de protesta, por qué no está ni el Ministro de Energía ni el Ministro de Economía en esta sesión. Eso como primera cosa. Y yo les dejo planteadas las preguntas y le abro paso, por cierto, a nuestros senadores integrantes, entre ellos el senador Juan Luis Castro, para que también haga referencia a este informe. Senador Castro. Gracias, Presidenta. Saludar al nuevo Fiscal Nacional Económico, colega Osandón, Presidenta, la subfiscal. Mire, primero comparto la idea de que exista una nota de protesta de la Comisión, porque este es un tema que no estuvo en el mensaje presidencial de la cuenta pública, no estuvo, siendo un tema de alta relevancia e impacto social. Dos, porque hasta ahora falta una explicación plausible de cómo se aborda la política equívoca que hubo respecto al famoso gas a precio justo en las condiciones que todos sabemos. Y tercero, porque se aproxima una temporada dura en términos económicos para la población, más del 80% que usa gas licuado en nuestro país y sigue habiendo una condición de baja competencia, como usted indica. Quiero ir al fondo del asunto. Ustedes estudiaron 10 años el mercado, constataron lo que nos han dicho, dijeron que se habían pagado en exceso 181 millones de dólares en el periodo determinado, que equivalía a un recargo de un 15% del precio de cada cilindro por parte de la ciudadanía. Ahí había un látigo directo de un cobro en exceso. Si toda la recomendación que hicieron ustedes apuntaba a desintegrar el sistema, vale decir, separar el mundo mayorista del minorista, con todas las consideraciones que ustedes colocaron de barreras de entrada, de baja competencia, de un precio que se tendía a traspasar al público en vez de atenuarlo, a mí me gustaría entender, desde diciembre del 2021, en que después vino un proyecto del Ejecutivo de la época, que buscó la desintegración, que se ingresó al final del periodo del presidente Piñera, que buscaba eso, proyecto que después fue retirado por el actual Ejecutivo en marzo, y luego vino toda la implementación de este diseño ENAP, ¿verdad?, con la empresa. ¿Cuál es la mirada de ustedes como Fiscalía Nacional Económica, transcurrido 1 año y medio desde que emitieron vuestro informe, en las relaciones con el Ejecutivo en sus distintas fases, con 2 ejecutivos en este caso, y en la actualidad con el anuncio de que vendría un nuevo proyecto del actual Ejecutivo que buscaría desintegrar? ¿Cuál es mi problema filosófico en esto? Que si todo apuntaba a desintegrar,
y evitar las integraciones verticales, la experiencia con ENAP, que nosotros apoyamos y compartimos en su momento, era al revés, era integrar en términos de un nuevo productor y distribuidor también a la venta directa al público. Ese era el concepto que estaba instalado. Por lo tanto, me gustaría su opinión respecto a lo que fue la experiencia piloto, más que tal vez en lo que ENAP debiera explicar, que son los costos y los demás detalles, los costos sobrepasados, sino usted como fiscal nacional económico, que tuvo en sus manos a la división antimonopolio estudiando esto, que constató un fenómeno que todavía existe, porque lo suyo no es algo nostálgico, existe esa concentración de mercado. Si todo lo que ustedes recomiendan ha pasado 1 año y medio y va a la desintegración del sistema, ¿cómo se compadece con lo que ocurrió en el piloto? ¿Cómo lo interpretan ustedes? Y segundo, ¿cómo en el mercado de hoy, que tiene, si bien precios un poquitito más bajos que los que se analizaron en la época, me da la impresión, sin embargo, mantiene este nivel de baja concentración? Y por último, ¿cuál es el rol que usted ve como fiscal nacional de mayorista a ENAP? Eso es lo que se ha anunciado hasta ahora. Ya vendrá ENAP, bueno, en fin, explicará el proyecto futuro, pero ENAP se ve como mayorista. ¿Cuál es el rol que colabore y que no distorsione en cuanto mayorista de ENAP en el mercado del gas licuado, de acuerdo a la Fiscalía Nacional Económica? Gracias, presidente. Muy bien, gracias, senador Castro. Antes de seguir, yo les quiero pedir que podamos extender la sesión. Tenemos los invitados de Chile Huevos, que es un tema también muy relevante, que podamos extender, no sé si les parece, hasta las 11:30 para que tengamos el espacio suficiente. Muy bien, acordado entonces. Le pedimos disculpas a los... Muy bien, tiene la palabra, senador Osandón. Y saludamos al senador Saavedra. Vamos a saludar al señor Saavedra, que supe que fue a defender el otro día lo indefendible, lo felicito. A ver, es que lo siguiente, hay dos cosas. Aquí hay un estudio que parece muy bien hecho y que parece bastante simple, ¿no es cierto?, las soluciones. Yo no sé, y por su intermedio preguntarle al superintendente si existe algún estudio en la contraparte, porque es súper importante contrarrestar lo que opinen los otros, ¿ya? Porque aquí se hizo un tremendo show que se iba a hacer el precio justo, porque era tan fácil hacer esto, y la verdad es que fue un desastre, no tiene explicación, ¿ya? Entonces, si logramos que ENAP entre a este negocio, bueno, no solo vamos a quebrar ENAP, sino que además vamos a subir los precios. Entonces, yo tengo claro que este es un producto de primera necesidad. Me extraña mucho que después del informe que ustedes presentaron con esta claridad no se hayan tomado las medidas. ¿Qué medidas deben tomarse? ¿Son reglamentarias o son legales? Porque eso es súper importante. Y si existe algún estudio de los que dicen o que están en el negocio que se defiendan. A ver qué argumentos tienen. Porque, según lo que ustedes plantean, es evidente que podría ser más barato el gas. Es evidente, ¿ya? Y todo este tema de los cilindros y que se maneja es bastante fácil. Pero ¿por qué no se ha hecho? ¿Por qué se fue por otro lado? O sea, porque en el fondo lo que hay que hacer aquí es tener las regulaciones para evitar la concentración y que se pongan de acuerdo. Porque después de ver esta brillante actuación de ENAP, veo que no son tan careros. O sea, están cobrando en teoría de más, según lo que ustedes dicen, y me tinca, porque los datos son muy claros, pero podrían haber cobrado 10 veces más si hubieran querido, digamos, si usaran la estrategia de ENAP, que es brillante, digamos. El presidente de la República planteó con un eslogan, gas a precio justo. Si yo leo eso, se está claramente diciendo que el gas en Chile no se vende a un precio justo. O sea, ya estamos castigando una industria. Y según el estudio de ustedes, más que sea un precio justo, podría venderse a un precio más barato y con más competencia. Lo que sí me salta también, que me gustaría si lo pudiera aclarar, es que yo no sé si eliminar incentivos para los chicos, que es el que anda en el camión y todo eso, es muy sano, porque en el fondo podríamos estar castigando al último de la cadena, limitando los incentivos que sería súper bueno que tuvieran, porque ojalá esa gente gane más, pues. Y eso no es sobre la base de subir los precios,
sino de que claramente si yo quiero competir y quiero que le pongan más empeño, puedo dar incentivo a los más chicos y claramente el chico que reciba de la empresa más incentivo y le paguen más, le va a poner más empeño y va a vender eso. ¿Sí? Y ahí también se genera competencia. Pero, en resumen, me extrañan dos cosas. Que teniendo un informe tan claro como este, no se hayan tomado las medidas. ¿Ya? Y si esas medidas son reglamentarias, algunas pueden ser reglamentarias o legales. Y tercero, si existe o ustedes han estado o han visto algún estudio de la contraparte, porque es súper importante tomar medidas que pueden ser prácticas. Usted sabe que los estudios académicos tienen a veces diferencias largas de lo que realmente pasa en la calle. Entonces eso es para que realmente, de alguna manera, busquemos una solución para que el gobierno, si hay soluciones como tan claras como las plantean ustedes, podamos ejecutarlas, lo que nos corresponda a nosotros y pedirle al gobierno lo que sea. Gracias, presidente. Gracias, senador Sandón. No sé si el senador Saavedra, que se ha sumado, tiene algo que preguntar. No, la pregunta que yo me hago es que nuestras intervenciones tienen que ser un poquito más cuidadosas porque frases vacías no nos sirven. Que está todo malo tampoco nos sirve. Llegamos a esto, reitero la frase ocupada por mi persona la semana pasada, porque aquí hubo una constatación de parte de un instituto público que nos dice que hubo colusión y concentración del mercado y por lo tanto los precios que se pagaron estaban fuera de rango. Y eso los pagaron los más pobres de este país, el 40% más pobres. Por tanto, a eso llegamos y eso hay que terminarlo. O alguno lo quiere mantener porque también alguien podría decir mantengamos esto porque el mercado nos va a resolver el problema. Bueno, puede ser una teoría, puede ser una postura y bueno, se tendrá que defender, se tendrá que dejar claro que los tres que están allí van a aportarse bien y van a ser buenos en adelante. El punto está en que hubo una contratación que no fueron buenos. Y además, una vez que, reitero, se instalaron los cilindros de gas en Chiguayante, mágicamente una de las compañías de color amarillo bajó el precio del gas a las personas. Advertir lo siguiente, el gas que genera ENAP en su refinería es un subproducto de la elaboración del combustible, por tanto no lo importa, está ahí. Y por eso es que cuesta entre 13 y 17 llenar un cilindro de 15 kilos. Por tanto, esa debe ser la discusión. Ahora, esto hay que envasarlo en alguna cosa. ENAP no tiene los cilindros de gas. Eso tiene un costo y eso tiene una depreciación y eso es lo que hay que calcular. Me da la impresión que no se está considerando esa fórmula y por eso es que a veces tenemos opiniones distintas simplemente porque hay una situación técnica que nos está observando para lo que aquí se está tratando. En suma, lo que debemos abordar es que facultar, a mi entender, como dijo la Fiscalía Nacional Económica, que dijo que tendría que entrar un cuarto actor, con espalda, con capacidades de competencia y por lo tanto de poder hacer que el mercado se moviera y tuviera un beneficio social para aquellos que consumen el gas para su vida, como es sobre todo nuestra preocupación el 40% más pobre o aquel millón de personas que gana 500.000 pesos como promedio en nuestro país. Eso debiéramos tenerlo en claro porque estamos acá. No estamos para proteger la colusión, por lo menos de mi parte, ni mantener un sistema que evidentemente concentrado no nos sirve. Sí, yo solo agregar, antes de darle la palabra al senador Osandón, que bueno, mirando un poco las tarifas, hay lo decía adelante, un balón de 15 kilos está entre los 22 y los 27.000 pesos. Uno de 45, desde los 59 a los 67, 70, hasta 75.000 pesos. Entonces, llama poderosamente la atención que aquí, insisto con la pregunta, el pronunciamiento respecto de lo que decía el senador que me antecedió, ribetes de colusión, ¿cuál es el diagnóstico que ustedes puedan generar? Porque sí que hay efectivamente colusión de precios, creo que habría que generar las acciones respecto al Tribunal de la Libre Competencia. En eso, ¿qué opina la Fiscalía Nacional Económica respecto a eso? Y obviamente también impacta, lo vuelvo a reiterar, que ciertas empresas que están operando hace 10 años
que fijan precios, que aumentan precios de manera bien desproporcionada, por decirlo de alguna manera, cualquiera mira de manera, perdónenme la expresión, descarada, o sea, no reciba ninguna sanción, teniendo un diagnóstico de 10 años en esta persistencia. Creo que sería interesante también mirar, más allá de las propuestas que a ustedes les corresponde generar, también desde lo legislativo, cómo se impide que alguien que está en la industria de los servicios, sobre todo tan indispensables como el gas, pueda subir precios de manera, digamos, de manera discriminada, pero también de acuerdo a una resolución que el propio hace, digamos, sin ninguna limitación. ¿Hemos vivido esto? Anteriormente, claro que lo hemos vivido. Entonces, ¿qué pasa con los mecanismos que previenen, sancionan y de verdad se hacen cargo de la colusión que existe, sobre todo en insumos tan relevantes, prioritarios y necesarios para las familias como es el gas? Entonces, creo que allí ojalá pudiéramos tener, de parte de las instancias que corresponden, en este caso, la opinión de usted, senador Ossandón. No, para redondear, porque fui sin nombrarme nombrado. Primero, me gustaría aclarar, porque ustedes en el informe, porque si no sería gravísimo que no se haya hecho, no acusan a nadie de colusión. Ustedes hablan de baja intensidad competitiva, que es totalmente distinto a coludirse. Coludirse es un delito, ¿ya? Y si no ha habido denuncia, bueno, las autoridades estaríamos mal. O sea, ¿hay corrupción o no hay corrupción? No, sí, pero es que es importante porque el ciudadano y senador Saavedra dijo que aquí había, y además habló de una cifra que está equivocada, que esto lo paga el 40% más pobre del país. No es así. Esto lo paga el 80% o el 90% de este país, porque todos consumen, la mayoría, la clase media completa, gas en balones. Así que, porque por lo menos en la región metropolitana son muy pocos los sectores que tienen gas por cañería, así que lo paga todo el mundo. Y por eso que es tan importante esto. Por eso que es tan importante. Lo que quedó claro en el experimento que hicieron, que esto no se soluciona porque entre un gallo, o sea, un competidor más o un competidor menos. Yo creo que se soluciona por las reglamentaciones estrictas de evitar que existan prácticas anticompetición. Pues si eso es la evidencia. Y en el fondo tampoco comparto, digamos, la defensa de lo indefendible, el fracaso del experimento que tuvo ENAP, porque insisto que cuando se explicó esto a la prensa por el presidente de la República, tenía un eslogan, y ese eslogan aducía claramente a los que vendían gas en precio justo, o sea, ustedes venden en precio injusto. Puede que sea, pero le fue mal en su experimento, porque veo que no tiene ninguna capacidad de competir y que si entrara con esa dinámica, el precio subiría bastante. Y no creo que alguien quiera pagar a 117.000 pesos un balón. Entonces, vamos a lo práctico. Ayúdenos a ver cómo podemos hacer para que esto se solucione, si es por reglamento, por ley, etcétera, etcétera. Y si hay colusión o no, porque si hay colusión, eso es un delito y hay que meterse en otro ámbito. Muchas gracias. Yo solo para cerrar y darle la palabra, porque en definitiva queremos escuchar a la Fiscalía, lo hemos invitado. Evidentemente que no la terminología, las definiciones de justicia pueden dar para mucho, pero si uno toma el criterio común, digamos, efectivamente que hay, y así lo ratifica la Fiscalía con su informe, un precio injusto, que excede lo que incluso significaría lo que, digamos, técnicamente se prevé, que si hay abajo insumo tendría que tener, obviamente, eso una consecuencia respecto al precio final. Entonces, valdría preguntarse entonces, y preguntarle al Fiscalía si él ratifica aquello, que esto es un precio injusto, de acuerdo a términos generales, me va a decir un precio desequilibrado, pero más allá, probablemente, de eso, con certeza, saber qué ribetes de colusión tiene esto y si efectivamente podemos hablar de colusión. Y si es así, ¿por qué no se ha recurrido al Tribunal de la Libre Competencia para aquello? Me quedo ahí y le cedo la palabra entonces al Fiscal Nacional Económico. No, si va a hacer un minuto. O sea, no, un minuto. Lo que pasa es que... Porque si hay, perdón, es que son las 11:10 y las 11:30 tenemos que terminar. Sí, es que las imprecisiones no son aceptables de un senador de la República. El valor del llenado de un cilindro de gas cuesta 17.000 pesos por arriba.
no 117.000 pesos. Insistir en eso creo que es tergiversar lo que aquí está ocurriendo. Y eso es inaceptable de un senador de la República. Bueno, creo que vamos a tener la oportunidad, y a propósito releo aquello, a que la presencia del Ejecutivo es importante, porque efectivamente cuando se generan cifras, bueno, tengamos claridad y certeza, sobre todo en el seno de esta comisión. Ahora, senador, más allá de lo que a lo mejor puede resultar muy coloquial, entendemos que estamos en una comisión muy importante, que hay gente que nos está siguiendo y que queremos las respuestas. Y solo quiero cederle unos minutos, por favor, con mucha precisión, senador, discúlpeme, pero a las 11:30 tenemos que terminar y tenemos otros invitados. Senador Bianchi, usted había solicitado el uso de la palabra. Tiene la palabra. Sí, presidente, gracias. Primero, yo creo que la discusión se ha alejado un poquito de cómo podemos buscar una solución. Yo creo que más allá de la defensa de una postura o de otra, yo creo que el problema lo viven las familias día a día y por tanto me parece importante que teniendo un nuevo fiscal nacional económico no solamente nos entregue la visión del estudio, sino qué acciones se van a tomar para poder fiscalizar entre estos otros temas también, como creo yo ha sido un problema los precios en los alimentos. Yo creo que han sido dos tareas que, por lo menos para mi juicio, el anterior fiscal nacional económico no las cumplió a cabalidad ni fue un aporte para la comunidad. Entonces, ¿dónde ve él que se puede, por lo menos, tener un buen camino en esto o qué tenemos que realizar bajo su juicio? Lamentablemente no podemos contraponerlo con la posición del Ejecutivo, que no se ha presentado, que ha señalado que tiene problemas impostergables, que yo espero que en las próximas sesiones pueda compartir qué acciones va a tomar. La idea es poder contribuir en esto. Yo entiendo que pueden haber errores, no se trata de defender o no defender algo, sino cómo podemos en realidad poder contribuir con la solución de este problema. Muy bien, gracias, senador Bianchi. Entonces, fiscal nacional económico puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias, presidenta, y por su intermedio también a los senadores. A ver, quizá primero partir por precisar que nuestro estudio de mercado no aborda, y la Fiscalía no abordó, la posibilidad de que ENAP ingresara a este mercado. No formó parte del estudio, nosotros no contamos con información como obviamente corresponde y siempre lo hacemos en nuestro estudio de mercado y nuestras investigaciones para pronunciarnos los efectos que generaría, digamos, el accionar de ENAP. A ver, aquí la Fiscalía, en un instrumento que es distinto a nuestras investigaciones, que son los estudios de mercado, como dije, constata una baja intensidad competitiva, con un problema muy concreto que tiene que ver con la integración entre la distribución mayorista y minorista, y a este respecto se propone un remedio a eso, un remedio competitivo a gran escala, por cierto, y ahí frente a la pregunta que hacía el senador Osandón de qué rol le cabe, digamos, a la ley y al reglamento. Aquí la Fiscalía propone directamente que se efectúe una reforma legal para prohibir esta integración entre los mayoristas y los minoristas. Es una medida, digamos, a gran escala, que no es propia, digamos, de un caso concreto que uno plantea al Tribunal de Defensa y Competencia. Aquí, a juicio de la Fiscalía, hay información robusta que permite adoptar esta solución, que es una solución eficiente y que va a permitir destrabar la entrada al mercado. Como decía el senador Saavedra, bueno, un cuarto actor en el mercado, sí, precisamente sería esperable que aparezca ese cuarto actor porque no va a haber una barrera a la entrada a la distribución. Naturalmente que a propósito de este mercado, que todos sabemos, digamos, es un bien esencial para los hogares de chilenos y chilenas, la Fiscalía siempre va a estar monitoreando este mercado. Y bueno, ¿qué más quisiera yo que darle noticias de que efectivamente estamos desarrollando alguna acción? Eso no me es posible, digamos, por mandato de la ley, porque afectaríamos la eficacia de las investigaciones de la Fiscalía. Pero no les quepa duda, digamos, que la Fiscalía está muy pendiente, y por eso es que también, bueno, se eligió, digamos, este mercado para estudiarlo con un detenimiento distinto del de otros mercados, y aquí tenemos una propuesta concreta que el Poder Ejecutivo con el Congreso, en la medida obviamente que recepcionen, digamos, nuestras recomendaciones, podrían avanzar para generar, sí, no tengo ningún temor en decirlo, un precio justo, digamos, un precio justo, los precios competitivos, digamos, en mercados que efectivamente funcionan de manera competitiva, no con dudas, son al final del día precios justos.
Entonces, respecto de investigaciones, no nos es posible, digamos, pronunciarnos. Perdón Sí. la interrupción, pero con esa definición, digamos, podría ocurrir que hoy día subieran un 20% más los precios y se mantendría de igual manera, digamos. No estaríamos hablando de conductas monopólicas, ni de colusión, ni nada por el estilo. Estaríamos observando en lo futuro que hay un mecanismo de precio que tal vez no nos convence mucho, pero que hoy día es posible que se haga, digamos. No habría ninguna, y creo que me corresponde como súper certeramente. O sea, si hoy día Lipigas, Abastible y Gasco quisieran subir en un 20 o 30% los valores de gas, lo podrían hacer. ¿Eso? O sea, eso no lo sabemos, digamos. Las empresas pueden adoptar determinadas decisiones. No, si adoptaran esa decisión. En caso que las adopten en cualquier mercado, digamos, por medio de un acuerdo. Estamos hablando del mercado del gas. Aquí a propósito, senadora, si me permite, lo que la Fiscalía constató, digamos, es una baja intensidad competitiva. En este estudio de mercado no se constata la existencia de una colusión. No está operando el mercado competitivamente por problemas estructurales, no porque existe un acuerdo. Eso en el estudio de mercado no lo sabemos. Perdón que lo interrumpa, Sí. pero entendemos el diagnóstico y la definición que ustedes hacen. Sí. Pero frente a este desequilibrio, frente a esta falta de competencia, si hoy día subiera un 20%, un 30%, no habría ninguna ilegalidad. No lo sabemos. La Fiscalía, por cierto, que alzas de precio de gran magnitud le van a llamar la atención, y dentro de las posibilidades está que nosotros podamos actuar de oficio y ejercer las atribuciones que nos ha dado este Congreso. No me puedo pronunciarme, y espero que me entiendan, no me puedo pronunciar teóricamente qué pasaría, No, le pregunto pero, si podría pero por hacerlo. cierto que sería un motivo de gran preocupación. Pero podría hacerlo. Sería un motivo de gran preocupación que aumenten los precios. Podría hacerlo. Por cierto. Le vuelvo pero si me permiten, senadores, le estoy haciendo una pregunta al fiscal nacional. ¿Podría hacerlo? ¿Qué cosa podría hacerlo? Subir los precios en un 20%. En los mercados que no No, son competitivos estamos hablando puede de- ocurrir. Es ¿Puede algo que puede ocurrir ocurrir. o no puede Es algo que ocurrir? puede ¿Sí o no? ocurrir. Es algo que Sí puede ocurrir. Perfecto. O sea, las decisiones en los mercados no los toma la Fiscalía. Senador. Eso es lo que No quiero estoy decir, hablando de pero- fijación de precios, estoy hablando dentro del mecanismo de posibilidades sin que eso constituya una colusión. ¿Podría subirlo un 20% y no constituir colusión? Hay mercados en los cuales no estoy hablando del mercado No, estoy del gas. hablando del mercado del gas. Estoy hablando de Gasco, Abastible y Lipigas. No es El regulado. mercado del gas licuado de petróleo no es regulado. Exactamente. Por eso En le cuanto vuelvo, a precios. le vuelvo a reiterar. Si lo subiera un 30%, no estaríamos hablando de colusión. Depende cómo lo haga. O sea, hay variables que no... No, pero por favor, habría- estamos habría hablando que de las mismas investigarlo, variables senadora. que se mantienen ahora. Yo creo que es poco criterioso no ser sincero y sensato con decir, con esta regulación y con las capacidades administrativas y competencias que tiene la Fiscalía, Sequí, Lipigas, Gasco y Abastible deciden subir hoy día el 20 o 30%, no se enmarcaría dentro de lo que es colusión a juicio de la Fiscalía. Eso es. Habría que Independiente, claro, independiente, ¿cierto? Estoy hablando con las mismas condiciones, no estoy hablando de otras condiciones. Entonces, eso creo que es bueno sincerarlo, por lo que implica una responsabilidad también conjunta, creo yo, del legislativo, también del ejecutivo, en generar normas que hagan restrictivo este tipo de mecanismos y, por supuesto, también de las competencias de la Fiscalía. Y creo yo que es un tema que nosotros tenemos que adoptar. Por eso es bueno transparentar el diagnóstico y de qué manera podemos modificarnos. No es sano generar muchas veces, como se dice, realidades de las cuales podemos todos compartir, pero que en la práctica y en lo concreto significan hoy día que la desregulación adecuada implica que hoy día en un mecanismo tan esencial para las familias chilenas como un precio justo en el gas, no tenemos herramientas para poder limitarlo, si es que se hace en esta normativa. Y creo que esa es, en definitiva, la sinceridad que a veces la gente espera de uno también. Perdón que la interrupción. Sí, pero... respecto a eso, simplemente agregar que, en el contexto del estudio que nosotros hicimos, hay una reforma muy concreta que es la desintegración, y nosotros vemos que ella puede producir, digamos, que los precios sean competitivos y que haya competencia entre las empresas, que es algo que hoy día no se observa. Respecto del tema de ENAP, digamos, les dimos las razones por las cuales nosotros no nos podemos pronunciar, porque no vimos, digamos, este tema, y la Fiscalía habla a través de sus investigaciones y estudios.
Y respecto a la inquietud del senador Bianchi, que es muy válida, de qué pasa con los precios de alimentos, bueno, como les decíamos, la Fiscalía Nacional Económica está, digamos, pendiente, monitoreando los mercados en su día a día y están muy conscientes que la inflación inédita, digamos, que ha tenido el país ha generado alzas de precios en distintos mercados y en específico, digamos, respecto al que consulta el senador Bianchi. No nos podemos pronunciar respecto del Estado ni de la existencia de investigaciones, pero sí decirles que la Fiscalía va a estar mirando estos mercados y va a estar muy al pendiente de que los agentes económicos no reporten provecho de situaciones de inflación y lleven a cabo conductas anticompetitivas, enmascarándose, digamos, en ese estado, digamos, de la economía que nos afecta a todos. Hay una pregunta que no me ha contestado, por eso quiero que la precise. La pregunta es, dado que ENAP ha anunciado que será distribuidor mayorista exclusivamente, ¿cuáles son las observaciones que ustedes pueden hacer desde el ángulo de la Fiscalía Nacional Económica respecto a ese rol anunciado? Vale decir, por ejemplo, en materia de neutralidad en la competencia, en materia de subsidios a los costos, ¿verdad?, de la empresa. ¿Cuál es el rol que usted esperaría dado ese anuncio? Sí, senador, respecto a eso... Tiene la palabra, fiscal. Perdón, presidente. Gracias, presidenta. Por su intermedio, respecto de la consulta que hace el senador Castro, la verdad es que para nosotros, digamos, no nos resulta factible dar una respuesta, digamos, en términos concretos respecto de qué impresión nos parecería, digamos, el ingreso en ENAP o sus conductas, digamos, en este mercado. Lo que sí podemos decir, que respecto a la recomendación que se hace en orden a desintegrar la distribución mayorista o minorista, bueno, existiría la posibilidad y eso le cabe la decisión, digamos, a los actores, digamos, involucrados, en este caso a ENAP o a actores privados, de si va a haber incentivos, digamos, para ingresar al mercado, pero a juicio de la Fiscalía, en la medida que desaparezca esta barrera a la entrada, podría generarse la entrada de cualquier tipo de actor, sea público o privado, pero es algo que la Fiscalía Nacional Económica no ha estudiado en concreto y que no estamos, digamos, en condiciones de responder conforme a la forma, digamos, en que operamos. Yo espero, digamos, que nos entienda, senador, pero eso es lo que podemos decir. Bueno, yo quiero agradecer, pese a que nos queda una sensación, uno dice, bueno, tenemos 10 años de un diagnóstico, no hay que tal vez haber ido a una facultad de economía para entender que si hay cierto este tipo de índice y la recomendación en la desintegración, a lo mejor me está diciendo un poco injusta, pero es lo que recomendarán seguramente en todos los textos académicos, en cómo generamos, cómo desarticulamos la desintegración y cómo generamos más competencia. No constituye algo muy novedoso. Lo que llama la atención, y ahí creo que nosotros también, y tenemos que hacer el mea culpa y ser justos, en el sentido de que no podemos entender que una Fiscalía Nacional Económica esté hoy día observando una situación tan desequilibrada, pero además, ¿cierto?, con herramientas que al parecer se basan solamente en generar diagnósticos. Creo que aquí hay que tener a lo mejor una acción más proactiva de acuerdo a la institucionalidad, porque la gente, en definitiva, lo que busca y lo que nosotros también entendemos que es necesario responsabilizarse es que no se cometan más abusos, que no se cometan de cierta manera situaciones y que nosotros tendremos que dar solo explicaciones respecto a lo administrativo. Yo creo que aquí lo que se requiere es acciones más concretas, más bien direccionadas, evitando situaciones que por largo tiempo, y aquí en el mercado del gas me hace mucha fuerza el tiempo, 10 años, a lo mejor de expectativas no cumplidas, y creo que ahí nosotros, y hago un llamado también al Ejecutivo, ojalá pudiéramos hacerle no solo llegar los oficios, sino que también tener efectivamente, como ustedes recomendaron, una legislación que defienda más a los ciudadanos y que tenga a la vista también que este tipo de abusos, sobre todo en el mercado de insumos tan esenciales para cualquier familia, como es justamente la calefacción o la posibilidad
¿cierto?, de cocinar en una casa que pasa justamente por el gas, sea prioritaria y tengamos efectivamente y rápidamente propuestas desde todo ámbito, desde todas las entidades que hoy día entendemos tienen un grado de responsabilidad. Solo agradecer su presencia, Fiscal Nacional Económico, y bueno, y también al Ejecutivo le haremos llegar las observaciones y la información que hemos solicitado en estos dos oficios, sin perjuicio que creo yo se hace necesaria una nueva sesión de comisión para seguir abordando este tema, donde vamos a invitar a otros actores y donde esperamos también a los consumidores, particularmente organizados, que puedan tener su observación y su presencia en esta comisión. Así que bueno, sin más, les agradecemos a ustedes, a todos los que han asistido, y le damos de inmediato el espacio para que asuman nuestros representantes de la Asociación Gremial de Productores de Huevo, Chile Huevo, y le pedimos a los colegas que se puedan quedar unos minutos a fin de que nos puedan exponer la situación. Por favor, pasen a tomar asiento entonces el presidente de la Asociación Gremial de Productores de Huevos, Ignacio Correa, el gerente general, Patricio Curte, y a la abogada, la señora Ignacia Amenábar. Sí, lamentablemente estamos súper cortos de tiempo, les pedimos disculpas, pero igualmente tenemos por lo menos 20 minutos, así que quiero darle la bienvenida. No sé si traen alguna presentación. Ya, ¿tenemos la presentación entonces? Sí, la vamos a proyectar, presidente. La vamos a proyectar. Indicar desde luego que esta sesión se está transmitiendo por todos los, no sé, los medios, sí, TV Senado y por streaming. Así que, ¿tenemos la presentación? ¿Quién va a hacer uso de la palabra en primer término? Entonces, bueno, le damos la palabra mientras vemos la presentación a don Ignacio Correa, presidente de la Asociación Gremial. Tiene usted la palabra y bienvenido. Bueno, agradezco, Presidenta, por darnos la oportunidad de plantear el problema de los productores de huevos, que es principalmente de lo que ustedes ya conocen del tema de la gripe aviar y los efectos que está sufriendo el país por este evento muy desgraciado, podríamos decir, de lo duro que es. Siguiente, por favor. En el contexto, Chile se abastece en un 100% de la producción de huevos. Tenemos pequeñas importaciones desde Argentina, que son menos del 1% en algunos meses del año, cuando hay más demanda. Queremos hacer una recapitulación de que nosotros llegamos en el año 2022, el 21-22, los periodos de las aves son periodos largos y por eso es difícil hacer cosas muy precisas en las fechas, pero llegamos a un consumo nacional de 248 huevos per cápita, que es el más alto que ha tenido el país. Y a raíz de los aumentos de costo, producto de los alzas en las materias primas, principalmente maíz, soya, todo importado, precio del dólar también, tuvimos una disminución de un 5,5% en la producción de huevos el año 2022, bajamos 232 huevos. Y tenemos el capítulo ahora de la muerte y sacrificio de aves, producto de la influenza aviar, que nos lleva nuevamente a otra baja de producción que ya está sintiendo el mercado en este momento, de otro 5%. Esto es el contexto general de lo que ha pasado en la industria y sobre lo que vamos a poder detallar un poco más ahora. Por favor, la otra. La siguiente.
Cuando hablamos nosotros de que el tema no es solamente la influencia aviar, hemos querido graficar qué es lo que ha sucedido con las materias primas. El año 2020, del 19, 20 y hacia atrás, siempre hubo un precio muy estable de los precios del maíz. El maíz ocupa el 70% del consumo de materia prima para producir un huevo. Y ahí tenemos nosotros la marca Kilo, que llegó a valer el maíz el año 2023, a principios de este año, de donde duplicamos el precio entre el 2020 y el 2023. La siguiente. Lo mismo sucede para el precio de la soya. Todos los mercados se basan en la bolsa de Chicago, principalmente. Nosotros, Chile, se abastece de producción nacional de maíz en un 30% y la soya es totalmente 100% importada. Los precios de soya Buenos Aires, FOB, están ahí también, muestran un alza casi del 100% del precio de la soya. Esto trajo, la siguiente por favor, esto trajo como consecuencia de que el año 2021 tuvimos los más bajos precios del huevo. Están marcados ahí, la fuente Sodepa, y muestra que nosotros tuvimos un crecimiento, como decía, para llegar a 248 huevos, el mayor crecimiento de producción, producto de que en la pandemia hubo mucha gente, alrededor de 50, 60 nuevos avicultores. La industria maneja 220 a 240 avicultores que se llaman industriales, que compran pollitas en planta de incubación y tienen gallinas que están bajo el control del SAE. La pandemia trajo un aumento de producción de gente que quiso incursionar buscando alternativas de trabajo y se pusieron a producir huevos. Pero con muy mala suerte que durante todo el periodo en que ellos operaron, tuvieron, como les explicaba, la más alta materias primas y los peores precios para el huevo. Entonces, esta gente quebró. Y eso fue lo que motivó la primera baja de producción, que fue un 5,5%, porque fue la tormenta perfecta. Altos precios de materias primas, mucha producción de huevo y la gente pudo comprar lo que se llama una bandeja de 30 unidades según ODEPA bajo los 3.000 pesos durante el año 2021 y 2022. Al venir esta baja de producción de gente que quebró, gente que se salió, que decidió no aventurar más en el negocio, empezó a subir el precio del huevo. Siguiente, por favor. Entonces, decíamos que la producción cayó en un 5,4%, el consumo baja a 2,48%, o la oferta, mejor dicho, pues siempre todos los huevos se consumen, nunca se ha agotado un huevo. Así que bajó de 248 a 232 huevos la oferta. Y los productores que debieron cerrar sus criaderos. La siguiente, por favor. Estábamos en ese mundo cuando viene el tema de la influenza aviar y 5 planteles de la región del Maule, productores de huevo. Hay más eventos de influenza aviar, pero corresponden al sector pollos y pavos. Pero nosotros, lo que nos interesa, hemos tenido 5 planteles industriales, de los cuales 3 son en Biobío y 2 en la región del Maule. Esto significó 850.000 aves sacrificadas, que viene siendo el 5% de la producción de los huevos. Más de 2.000 millones de pesos en pérdida y un aumento del precio del 55% en el precio del huevo. Pérdidas de empleo para alrededor de 250 familias. La siguiente, por favor. Esta es la producción de huevos que nosotros cuando llegamos al pic arriba, eran 410 millones de huevos mensuales y iba a una permanente alza y viene la crisis que estábamos comentando y que dimos antecedente con los precios mostrados y empieza a bajar la producción de huevos. Y estábamos acá en los 350, 360 millones, volvíamos a empezar a subir nuevamente la producción y viene la influenza aviar y tenemos un 5% menos de producción. Por lo tanto, hoy día estamos en un nivel de 340 millones de huevos disponibles después de haber llegado a 410 millones de huevos. Entonces, son 2 crisis independientes, una de precios, costos altos, precios bajos para el público, para el productor, y la segunda, que es la influenza aviar, que mata un 5% de las gallinas. La siguiente, por favor. Cuando empezábamos a mejorar, como dije yo, nuestra producción, inmediatamente venía una baja en el precio, pero la influenza aviar nos hace mostrar esta curva
que es la que hoy día está el público consumidor muy preocupado por el alto costo que tiene, producto de una falta de abastecimiento en el mercado. No hay una escasez violenta, pero sí hay un equilibrio, que faltan huevos, sin posibilidad ninguna de importar, porque cuando hay influenza aviar, los países están obligados a cerrar sus fronteras, porque Argentina, que es nuestro proveedor, tiene influenza aviar, no puede traer huevo a Chile. Es nuestro proveedor más cercano, digamos, que tenemos. También podríamos traer de Estados Unidos, pero con altos costos de flete, de barco, y son huevos refrigerados. Lo que no tenemos una cadena de comercialización para huevos refrigerados en Chile. Perdón, y en el caso de los insumos, a propósito de los costos. Hoy día nosotros tenemos ya el maíz en baja. Estamos llegando a 250, 260 pesos el kilo puesto el criadero, contra los 330 pesos que llegamos a pagar. El periodo de costo de producción, como expliqué inicialmente, son muy largos en la gallina. Entonces, todavía se están consumiendo maíces y costos altos de haber criado gallinas para producir huevos. La gallina dura 2 años el periodo. La crianza, el costo más alto, se hace los primeros 6 meses. Entonces, el impacto no es inmediato. Sí es importante y nosotros esperamos que tener precios más bajos. También es importante que se nos estabilice el dólar. Tuvimos un dólar llegamos a tener un dólar de más de 900 pesos, hoy día tenemos un dólar de 800 pesos. Nuestras materias primas son todas precio dólar, todas, salvo la conchuela, que es el calcio, que lo compramos en Chile, en La Serena, en Coquimbo, y es el único precio que es en pesos en la industria. El resto todo es en dólares. Quiero que nosotros pensamos como Chile Huevo, de que indudablemente, por favor, la otra. Hay un sentido de urgencia. Primero, es indispensable recuperar la capacidad productiva. Segundo, las medidas complementarias, enfrentar la actual crisis y asegurar sostenibilidad productiva a largo plazo. Y garantizar seguridad alimentaria. Hoy día, en nuestro gremio, estas 850.000 gallinas no se han repuesto. ¿Por qué no se reponen? Porque la gente perdió el 100% de su capital de trabajo. Los gallineros están vacíos, tuvieron que indemnizar a su gente, perdieron todo. Los países normalmente, Presidenta, tienen sistemas de compensación o indemnización. Lo tiene Estados Unidos, lo tiene Argentina, lo tiene Brasil, lo tiene Europa. En Chile no existe. Existe para algunos productos o para algunos sectores. Por ejemplo, la aftosa sí es indemnizable en Chile, la fiebre aftosa. Las gallinas no están incorporadas dentro de las indemnizaciones. Y los países que compiten con Chile sí la tienen incorporada. Cuando a un criadero lo afecta la influenza aviar, se declara inmediatamente el Servicio Agrícola Ganadero en este caso, y el país debiera compensar porque es de matanza obligatoria. Entonces, la persona dice, aquí está mi criadero, tengo que entregarlo completamente a disposición. Cuando no hay indemnización se corre un segundo riesgo, que es el del no aviso. La gente cree, piensa, trata de salvar su producción de aves. Y eso lo único que logra es crear más virus. A modo de ejemplo, le puedo contar que en la tarde de ayer, después de llevar 33 días sin influenza aviar en Chile, ayer en la tarde el SAN nos informó de 450.000 pollos de engorda de 35 días de edad que se están sacrificando a partir de este instante. Entonces, el virus sigue presente en Chile. Si bien las aves migratorias han regresado al hemisferio norte, el virus ha quedado en Chile. Ha quedado en aves silvestres, principalmente en patos y otras aves de carroña, y que son portadores del virus. Entonces, ante cualquier descuido en la bioseguridad, estamos viendo empresas de primerísima línea que están con virus en este momento. Eso nos lleva a nosotros, la siguiente por favor, a plantear el asunto de la bioseguridad. Hay un compromiso ya del Servicio Agrícola y Ganadero con la industria tenemos todos los protocolos de bioseguridad y son controlados por el Servicio Agrícola y Ganadero, lo que da una cierta tranquilidad. El fondo de emergencia, indemnización y compensación al productor de la ave y protección a los empleos. Si en Chile no existe un fondo de indemnización, indudablemente que, dado lo largo que son los periodos de producir un huevo,
podemos pasar con precios altos por mucho tiempo, porque no hay cómo reponer las aves, ese es el tema. En el mediano plazo, incorporar la ave de producción de huevos en el sistema de seguros subsidiados por agroseguro. Esto lo vemos nosotros como una segunda opción y que tendría para el país un menor costo, porque Agroseguros, que es Corfo, tiene seguros para plantaciones, para siembra, para heladas, para animales mayores, no tiene las gallinas incorporadas. Existen seguros particulares, de empresas particulares en el mundo que aseguran contra influenza aviar, pero creemos que esto debe ser una política de Estado. Agroseguros debiera incorporar y llegar a acuerdos con los productores de huevos, de pavos, de pollo, de tener pólizas de seguro vigentes para las aves cuando hay enfermedades de matanza obligatoria o sacrificio obligatorio. Entonces, la estrategia que nosotros creemos es que hoy día debe existir un fondo de indemnización inmediato para reponer y después hacia adelante un sistema de seguros compartido incluso entre la industria y el gobierno para cuando existan estos casos de matanza obligatoria. Hoy día en Chile tenemos 17.500.000 gallinas, se llama la masa avícola, son 17 millones, donde hay unas en crianza y otras en producción. El valor promedio de un ave es de 2.500 pesos. El ave al pic máximo, cuando se cría el ave, llega a costar hoy día más de 4.000 pesos. Pero después viene la depreciación, que va, a medida que va, pero da una masa media de hoy día 2.500 pesos. Ha hablado 0.06 o 0.67 UF. Y la proporción de aves sacrificadas, lo que más se estima que puede llegar a ser en una crisis fuerte, es un 20% de las aves. ¿Qué significa esto? Que nosotros pedimos que el gobierno o el Ministerio de Agricultura o quien corresponda tenga a disposición un fondo de indemnización. Puede que se ocupe, puede que no se ocupe, puede ser un tercio, un 20%, un 5%, pero no existe ningún fondo de indemnización disponible para realmente poder mantener la producción de huevos y lo principal, la seguridad alimentaria. Se ha hablado mucho del tema de que no podemos depender de todo de afuera. Tenemos que tener producción propia de huevos y hoy día se está demostrando que sin la ayuda no la vamos a tener. Entonces, por eso hablamos del fondo de indemnización como una medida de emergencia. La siguiente, por favor. Sí. Aquí hay un ejercicio que hemos hecho nosotros. La canasta básica son 20 huevos al mes por persona. Eso es lo que consume normalmente, de acuerdo a la estadística, cualquier chileno, unos más, otros menos, 20 la media. El precio que marca ODEPA hoy día es de 209 pesos para un huevo. Si se recupera la producción y nosotros bajara un 15% el precio del huevo, significa que las 3 billones de tarjetas que está entregando el gobierno son 1.900 millones de pesos. Yo les quiero dejar a ustedes esta cifra. Me gustaría que ustedes estudiaran, porque realmente cuando uno dice por qué los gobiernos no ponen indemnización cuando pueden estar gastando cantidades mucho mayores de plata a través de beneficios que se entregan. Cuando se pagan beneficios caros, cuestan mucha plata. Y creo que nosotros podemos perfectamente asegurar que si Chile vuelve a su estándar de producción de huevos, tendríamos otros precios de huevos. Está la ley de la oferta y la demanda, es la que rige, no tenemos otra. Pero esto es una demostración de que con una mayor oferta de huevos sí se puede ahorrar plata por otro sector. Incorporar el seguro, cuando hablamos de los seguros, esta curva de acá es la que yo le he hablado a usted del valor de la gallina. Una pollita cuando nace el primer mes, ahí está el valor de la pollita y muy poco alimento. Y a medida que pasa el tiempo, llega al 6º mes y ahí llega el pic de costo de la gallina. Y después viene la depreciación. Esto le queda una línea media de los 2.500 pesos que yo hablaba por ave. Cuando hablamos de una prima de seguro, nosotros estamos diciendo que si el valor promedio son 2.500, 17 millones y medio de aves, que un 70% solamente de la industria asegurara las aves, porque no todos pueden llegar a cumplir los protocolos. Eso podría tener un costo de 30.600 millones una póliza, pero pagaríamos 1.500 millones de pesos al año de seguro. Creo que es la forma más económica realmente de mantener la industria viva. Quiero también explicarle que hoy día en Chile existen 13.000 industrias de traspatio que se llaman.
sino en toda la gente del campo que tiene aves. Es donde más está pegando hoy día el virus, porque esas aves están sueltas, comparten su vida con patos, con aves silvestres, y ellas aportan el virus. Y ahí son a veces los agricultores mismos, trabajadores de zona agrícola, de campesinos, o gente que va a los criaderos que pueden estar portando el virus. Entonces, esto es importante de que eso va a existir. Es muy difícil que se acabe, y es una realidad. Y esos 13.000 solamente 900 están bajo el paraguas de INDAP, que tiene un cierto control y una mayor capacitación a esa gente. Entonces, esta es nuestra realidad que hemos querido venir a plantearla acá para explicar por qué hemos recurrido a la Comisión del Senado de Agricultura, que es el primer estamento que nos corresponde. Hemos hecho este planteamiento, esta solicitud, y se nos ha aconsejado que también vengamos al Ministerio de Economía, porque de aquí hay más presión sobre los dineros que creo que la industria necesita. Sí. Senador, ¿quiere, antes de intervenir? Sí. Bueno, agradecemos su presentación, don Ignacio, y le damos la palabra entonces a senadora Sandón. Es que este es un problema súper grave y sobre todo con todos los chicos, esto es un efecto multiplicador inmenso. Entonces no sé si se le pudiera oficiar algo al Ministro de Economía y al Ministro de Agricultura, porque hay una mezcla. Esto no es menor. Es realmente complicado. Esto se puede transformar en un desastre alimentario en algún minuto, porque además no hay cómo reponerlo. Y además el precio va a subir y subir y subir. Y el huevo es un alimento esencial. Y además, además hay un tema muy importante, aparte de lo esencial, hoy día es la fuente principal de proteína de las que usa Junaev en toda la alimentación de los escolares. Entonces también están sufriendo ellos las consecuencias de esto. Muy bien, agradecemos y bueno, sin duda que este es un tema muy relevante, no solo por el impacto que ha provocado justamente el alza del precio, sino que también por la condición sanitaria de la cual mucha gente siente estar en riesgo. O sea, yo creo que hoy día es importante también señalar que esto afecta a las aves y por tanto la disminución, obviamente la producción está obviamente directamente relacionado, pero también no afecta al huevo. ¿O sí afecta al huevo? No, el huevo no, el huevo se eso es súper bueno. Pero sí, perdón. Sí, eso es bueno también señalarlo. Está encendido. Sí, lo que pasa es que cuando hay un virus en el criadero y se avisa al SAE, se acaba la venta de huevos, o sea, se sacrifican las aves y se decomisa el 100% los huevos, porque si bien el huevo no tiene el problema del virus, podría ser la cáscara, podría ser un guano, cualquier basurita podría ser contaminante. Exacto. Entonces se liquida completamente la industria entera con su producción de huevos y mientras se mata la gallina. Exactamente, pero era bueno aclarar este punto, es decir, el huevo que hoy día está en el mercado ha pasado esa barrera, digamos, de protección y significa que no hay consecuencias respecto a la duda que pudiera tener el consumidor, pero el efecto efectivamente que aquí se ha señalado es cómo baja la producción de huevos a propósito de esta connotación, lo que impacta de manera directa en lo que es el precio final. Hoy día ustedes decían, vivimos los precios de 2.300, 500 hasta 3.000 la bandeja de 20 o 30, hoy día 7.000, 8.000 y hasta más. Entonces creo que es importante y nosotros nos hacemos cargo como Comisión de Economía también de las respuestas que por parte del Ejecutivo han habido, tanto en el Ministerio de Agricultura y por cierto hoy día en el Ministerio de Economía. Creo que sería súper importante señalar que avances pueden haber respecto al subsidio, ¿cierto?, que ustedes proponen o la incorporación de este seguro y en base a eso están muy pendientes nosotros a propósito de lo que es la discusión del presupuesto también. Si esto se logra incorporar y si esto va a estar hoy día también como una decisión gubernamental en el sentido de ir en ayuda justamente a los que han sufrido la pérdida de sus aves, a los que han tenido, como usted bien decía, la obligación de terminar con esas aves y creo que eso obviamente impacta sobre todo a las familias más vulnerables cuyo insumo básico esencial es el huevo y para algunas familias también, en el caso de los que nos toca representar regiones rurales como en el caso de Ñuble, este es un insumo que constituye el principal ingreso de la familia.
Entonces creo que allí vamos a estar pendientes, oficiaremos tanto a ambos ministerios respuestas y qué avance pueden haber respecto a las propuestas que ha hecho Chile Huevo en estas materias, que yo entiendo ustedes ya las han señalado. Senadora Sandón, ¿usted quería agregar algo? Yo solamente para agradecer y que sí también está el tema pendiente de las vacunas, porque no queremos obviarlo, pero está en manos del Servicio Agrícola-Ganadero, de la academia, de los laboratorios, de los técnicos, porque todo depende mucho también de lo que decía la OMSA, la Organización Mundial de la Salud Animal, porque también hay una petición nuestra de que se avance en el tema vacuna, pero lo hemos dejado en manos de los expertos. Muy bien. Y en ese contexto, en cuanto a sanidad animal, ¿qué respuesta hoy día están recibiendo del SAC para la prevención, o en este caso las vacunas? ¿Está habiendo una cobertura para aquello de manera óptima o se prevé a lo futuro aumentar? ¿Cuáles son eso sería algo interesante también que pudiéramos oficiar. No sé si aquí el gerente nos puede señalar muy precisamente. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, comentarle que hay una comisión que constituyó el SAC, justamente una comisión de expertos que ha estado estudiando este tema. Y siendo bien franco, digamos, hay una situación distinta. Yo vengo de la reunión de la OMSA, que fue la semana pasada en París. Hay una situación muy distinta entre países que son productores de aves de carne y exportadores, como es el caso de Chile, y aquellos que no exportan. Uno ve la situación en países como Perú, Ecuador, ¿no es cierto?, que han vacunado. Incluso Uruguay, que tiene pretensión de exportar, también está vacunando. En cambio, Chile, como tiene una exportación muy importante, se hace más complicada esa decisión. Entonces, hay un mecanismo que ha desarrollado la OMSA, la Organización Mundial de Salud Animal, justamente para poder congeniar esto, que países que son grandes exportadores, como el caso de Chile, y eventualmente vacunen, no vean cerrados sus mercados si es que esto ocurre. Y ese mecanismo está en elaboración, digamos, es un poco complejo. A ver, no queda muy claro, es decir, porque Chile exporta mucho, es decir, exporta aves de carne. No hay necesidad de vacunar, yo lo sé. Exporta pollos y pavos. Por eso digo. Claro, y hay una práctica actual en el comercio internacional, de facto, digamos, de que los países que comienzan a vacunar se les cierran los mercados de exportación. Ese es el problema. La circunstancia de nuestro país, de no generar mucha vacunación, porque eso significaría que estamos poniendo en antecedente que efectivamente ahí hay un alto riesgo. Sí, pero ¿qué ocurre? Que ha evolucionado, digamos, la técnica, los veterinarios, etcétera, y actualmente sí es posible, según establece la OMSA, tener esquemas de vacunación muy controlados, con vigilancia, con seguimiento, que no impiden el cierre de los mercados. Y en el caso del consumo interno, a propósito de lo que señalábamos, ¿cómo está operando la vacunación o no hay vacunación? No hay vacunación, está totalmente en cerrado. Chile no hay aves vacunadas a propósito de la gripe aviar. No, el Servicio Agrícola Ganadero tiene cerrada esa posibilidad. Solamente. Y claro, pero nuestra petición es por eso que el país genere una estrategia de vacunación. No necesariamente que se vaya a ocupar la vacuna sí o sí, pero sí que esté todo estudiado, que esté el sistema de vigilancia, etcétera, de tal modo de que cuando sea necesario sí o sí para complementar el sistema que tenemos de prevención con bioseguridad, sí esté disponible, como sí ocurre en otros países. Ya. Bueno, ha sido muy importante, creo, la asistencia de ustedes. Le agradecemos también la paciencia, tuvimos una larga. Ustedes fueron testigos del punto anterior, pero creo que esto suma esfuerzos conjuntos tanto en nuestra comisión, porque efectivamente hay un impacto económico muy fuerte, no solo en los productores, sino que también en los consumidores, y para nosotros eso obviamente que nos obliga a tratar estas temáticas de sumo relevante. Así que oficiaremos a ambos ministerios los términos que hemos señalado, plantearemos el tema de la vacunación particularmente, y esperamos, no sé, en un futuro poder contar con su asistencia, a lo mejor también para ver seguimiento a estas materias que son para nosotros muy relevantes. Así que, cumpliéndose el objetivo de esta sesión, les dejamos en libertad y le agradecemos a don Ignacio Correa y al gerente general de Chile Huevos por esta importante presentación. Se levanta la sesión.